Ahora pasamos a la siguiente presentación de la doctora Ayana Falco. Ella es médica infectóloga del Hospital Público Materno Infantil. Muchas gracias, Nelson. Gracias por la invitación al hospital para hablar de estos temas. Bueno, yo voy a hablar un poquito de hepatitis A. Más o menos lo que vamos a ver es algunas características del virus, la epidemiología, cuáles son las manifestaciones clínicas, el manejo, cómo hacemos el diagnóstico, aunque esto ya habló algo Paco, y prevención y control. La próxima. El virus de hepatitis A es un virus, pequeño, ¿sí? Tiene una característica que es desnudo y eso es lo que le da la característica de resistencia, que vamos a ver que es muy resistente en el ambiente, forma parte dentro de los picornavirus que, como los enterovirus, se transmiten por vía digestiva, ¿sí? La próxima. Como les decía antes, es estable a temperatura ambiente hasta una semana, puede permanecer viable en heces secas a 25 grados hasta un mes y en agua hasta 3 a 10 meses. Y es por esto que es tan importante el agua como agente de transmisor de la hepatitis A y se inactiva a 85 grados por un minuto, o sea que hoy hablaban de la temperatura que tienen que alcanzar los alimentos cuando no los cocinan, ¿sí? Autoclave 121 grados por 30 minutos y al cloro por 15 minutos. La próxima. En general, la hepatitis es una enfermedad autolimitada, leve, que en general muchas veces pasa inadvertida, sabemos que hay muchísimas formas asintomáticas. No hay portadores asintomáticos, tampoco hay portadores crónicos. Tiene una alta incidencia, sobre todo en poblaciones con bajo nivel socioeconómico y con escasez de agua potable. Es prevenible por vacuna y raramente tiene una presentación fulminante. La próxima. Bueno, un poquito, no voy a detenerme en epidemiología porque ya había puesto las mismas diapositivas que mostró Paco. Pero la prevalencia de infección en el mundo, sabemos que hay áreas de muy alta prevalencia, como esto que está en rojo, todo África, Asia, ¿sí? Algunos países del Caribe y de Sudamérica. Y esto es importante conocerlo, sobre todo porque por ahí podemos tener gente que viaja a estas zonas, ¿sí? Y sabemos que están en riesgo de adquirir la hepatitis A en esas zonas si no están debidamente vacunados. Nosotros estamos en áreas de prevalencia alta, ¿sí? Y bueno, hay otras áreas de prevalencia baja o intermedia. Esto es lo que pasó con la hepatitis A, esto es del Boletín Epidemiológico de Nación hasta la semana 25 del 2025, y vemos que en estos últimos años hubo picos de aumento, en el 2024 casi 70 casos a nivel Argentina, y hasta la semana 25, o sea, a mitad de año del 2025 ya prácticamente había 70 casos en Argentina, la próxima, y vemos que esto es alta, ¿sí? Tiene la misma cantidad de casos prácticamente que Cava, un poquito menos tiene Buenos Aires y Córdoba, claramente la incidencia por población en Salta es mucho mayor. ¿Sí? En Nación, en el grupo etario predominante allá, es entre 20 y 39 años, Paco nos mostraba hace rato que en Salta el grupo etario más afectado es el de menos de 20 años que debería estar adecuadamente vacunado. La próxima. Bueno, esto ya mostró Paco, la próxima. Tenemos 16 casos, la próxima. Y la distribución por grupo etario. Esto pasemos porque ya lo mostraron. Y esta es la incidencia por departamento. La próxima. Con respecto a la epidemiología, la vía de transmisión, como les decía, es fecal oral, ¿sí? Las heces pueden tener una alta carga de virus, ¿sí? La transmisión básicamente se produce por el consumo de aguas contaminadas, alimentos contaminados. Este virus resiste a la refrigeración y a la congelación, entonces en alimentos congelados, por ahí frutas, digamos, que vienen ahora, que se consume tanto, la fruta congelada, ¿sí? El hielo, por eso a veces cuando una persona viaja le decimos que cuando consume hielo tiene que tener cuidado porque la mayoría de las veces el hielo no está hecho con agua potable en algunos lugares, ¿sí? Bueno, por verduras, por mariscos, sobre todo porque los bivalvos, con la gran cantidad de agua que retienen,
y como les decía antes, es un virus que resiste mucho en el agua, ¿sí? Y tener en cuenta también la transmisión por contactos sexuales, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres por el tipo de prácticas sexuales, ¿sí? El periodo de incubación de este virus es entre 15 y 50 días, pero el promedio es de 30 días. La próxima, aquí vemos un cuadrito de cómo se produce, digamos, a través de la materia fecal la contaminación, tanto de las aguas como de las manos. Las manos, si no hay una buena higiene personal, también, digamos, puede ser un transmisor del virus, contaminando alimentos, etc., ¿sí? Y tener siempre en cuenta el agua, la transmisión por verduras, ¿sí? Y cuando una persona viaja a una región endémica. La próxima. Hay gente que tiene mayor riesgo de adquirir la infección, y esto a veces lo nombramos sobre todo porque por el tema de vacunas en algunos grupos, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, personas que consumen drogas inyectables o no, viajeros internacionales, el consumo de marisco, o que vivan en lugares con inadecuada eliminación discreta y falta de agua potable. La próxima. Este virus ingresa por vía digestiva, o sea que resiste la acidez gástrica, y en el intestino penetra, en el intestino delgado, se replica en el hígado, es secretado por bilis y se elimina por heces. ¿Cuánto tiempo de eliminación por heces? Generalmente la eliminación empieza 1 o 2 semanas antes de que se manifieste clínicamente la enfermedad y hasta 1 semana después de que aparecen las manifestaciones clínicas. O sea que en el curso normal de la enfermedad, más o menos la eliminación del virus por materia fecal es de 3 semanas, ¿sí? Y ese es el periodo en que se puede, el paciente está transmitiendo la enfermedad por la materia fecal. La próxima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En primer lugar, recordar que hay muchas formas asintomáticas. En los niños, la mayoría de las veces, sobre todo en los niños menores de 6 años, frecuentemente es una enfermedad asintomática y después comienza como alguna otra enfermedad viral, con fiebre, fatiga, artralgias, adinamia, ¿sí? Falta de apetito. Presenta algunos síntomas gastrointestinales, puede ser náuseas, vómitos, diarrea, que en general es leve, ¿sí? El dolor abdominal, que también, digamos, a veces se presenta, pero siempre a veces lo que más nos va a llamar la atención, porque bueno, muchas veces esto pasa como un cuadro viral inadvertido, es la ictericia, ¿sí? Cuando el paciente, el niño adulto, se pone amarillo, entonces eso en general uno se tiene hepatitis. Es la ictericia y muchas veces esto se acompaña con coluria y acolia y también cuando hacemos un laboratorio en este contexto vamos a encontrar que en el laboratorio vamos a tener aumento de las enzimas hepáticas GOT y GPT, en general son aumentos altos, entre 500 hasta 5000. Y cuando hacemos una bilirrubina vamos a encontrar aumento de la bilirrubina, en general no mayor a 10 miligramos por decilitro, pero estamos hablando de un nivel alto de bilirrubina, ¿sí? Entonces, cuando hay clínica, esto es las manifestaciones clínicas más el laboratorio lo que nos define, digamos, el cuadro clínico de la hepatitis. La próxima. Hay algunos grupos de riesgo, hace rato hablábamos de grupos de riesgo para contraer la enfermedad, o sea, están en mayor riesgo de tener hepatitis A, pero hay grupos de riesgo de personas que pueden tener mayor riesgo de enfermedad severa por hepatitis A, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tienen alguna enfermedad crónica previa, por ejemplo, están coinfectados con hepatitis B o D o C, ¿sí? Los pacientes que ya tienen cirrosis, los pacientes que tienen esteatosis hepática o hígado graso, aquel paciente alcohólico que tiene enfermedad hepática alcohólica o hepatitis autoinmune. Y también algunas personas que
tienen sus defensas bajas, especialmente los pacientes que viven con VIH. Entonces, ¿por qué nombro este grupo? Porque son algunos de los grupos que uno tiene que tener en cuenta cuando vamos a definir las conductas. Lo próximo. Aquí les quería mostrar un poquito cómo es el curso natural de la infección por hepatitis A. ¿Sí? Decíamos que más del 70% de los niños menores de 6 años tienen infección asintomática. En los adultos, más del 70% van a tener algún síntoma de hepatitis A. ¿Sí? De estos pacientes con infección sintomática y los asintomáticos, por supuesto, en general van a la recuperación espontánea en más del 99%, o sea que decimos que es una enfermedad benigna. Pero hay un poco menos de un 1% que van a hacer insuficiencia hepática aguda, que es lo que nos interesa diagnosticar y tener en cuenta, sobre todo para el manejo, ¿sí? Este es el paciente que nosotros tenemos que estar alerta, esta complicación, ¿sí? De estos pacientes que llegan a insuficiencia hepática aguda, aproximadamente un 55% se van a recuperar espontáneamente. Hay un 35% que van a requerir trasplante hepático y un 10% que lamentablemente van a morir de este porcentaje pequeñito que llega a insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Y también hay una complicación que a veces la vemos en un 10 o un 20%, se lo marca el otro, que es la hepatitis recurrente, ¿sí? Que esto se caracteriza sobre todo porque es un paciente que por 6 meses puede tener aumentos de enzimas hepáticas, ¿sí? Habitualmente este curso es por 6 meses. Lo otro es que en este periodo, digamos, los pacientes están eliminando virus por materia fecal. Vuelve a haber replicación viral, ¿sí? Y también la colestasis prolongada, que a veces dura hasta un año. De todos modos, estos casos ya son del manejo del especialista. En general, la mortalidad global de la hepatitis A es menor a un 0,5%. ¿Sí? Digamos, esto lo digo porque, bueno, en un momento cuando teníamos un gran número de casos, antes de la vacunación, decíamos que la principal causa de trasplante hepático en niños era la hepatitis A. Pero esto era sobre todo, no porque la hepatitis A tenía una evolución diferente, sino que había tantos casos que por supuesto tenemos muchos pacientes complicados, ¿sí? El diagnóstico serológico básicamente se hace por la detección de anticuerpos, digamos, esto es lo básico, ¿sí? Después podemos certificar con el aislamiento viral, pero es importante saber que lo primero que tenemos que pedir es la detección de anticuerpos. ¿Y cuál? Específicamente la IgM, ¿sí? Que nos indica infección aguda. La IgG empieza a aumentar tempranamente en la convalecencia y es la que nos demuestra cuando tenemos IgG que el paciente está protegido de hepatitis A, que esto se puede adquirir por infección natural o por vacuna. La próxima. Entonces, aquí en este cuadro vemos cómo aquí es la infección, ¿sí? Vean que la IgM de hepatitis A empieza a aumentar ya a partir de la semana, aún antes de que aparezca la clínica. O sea que en el momento en que nosotros tenemos un paciente con clínica, seguramente la IgM antihepatitis A es positiva, ¿sí? Esto es importante para saber qué tenemos. En este periodo tenemos viremia y eliminación de virus por materia fecal. Fíjense que junto con el aumento de transaminasas está aumentando la IgM de hepatitis A, ¿sí? Con el tiempo, hasta los 12 meses, se produce una caída y un poquito después empieza a aumentar la IgG, que va aumentando en la fase de convalecencia, ¿sí?
y los anticuerpos de IgG que indican protección. O sea que nosotros para el diagnóstico de una hepatitis A aguda lo que necesitamos básicamente es la IgM de hepatitis A. Después, cuando uno tiene el caso positivo, se puede solicitar, digamos, como decía Paco, la muestra de materia fecal, enviarla para hacer la genotipificación del virus de hepatitis A. Pero el diagnóstico se hace por serología. La próxima. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Esta es la definición de caso que la tenemos todos en el manual. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener una infección aguda por hepatitis A? En caso de que tenga ictericia o elevación de transaminasas a más de 2 veces y media del valor normal, que no podamos atribuir a otras causas. Es importante hacer los diagnósticos diferenciales. Y al menos que tenga uno de los siguientes síntomas como dolores musculares, malestar general, astenia, hiporesia, náuseas, vómitos, fiebre, etc. ¿Sí? Sospechamos hepatitis A, solicitamos la IgM antihepatitis A. Si es reactiva, confirmamos la infección aguda. Y si no es reactiva, vamos a, se descarta la infección aguda, perdón, aquí se ha movilizado todo el cuadro, así que, pero esto descarta infección aguda y ahí podemos evaluar en algunos pacientes, sobre todo si estamos en contexto de brote o hay algún contacto con un paciente inmunosuprimido o tenemos algún contacto con pacientes con mayor riesgo de enfermedad grave, solicitar la IgG. ¿Para qué? Para ver si ese paciente tuvo o no hepatitis A. ¿Sí? En general se dice que en adultos, sobre todo para colocar la vacuna de hepatitis A, uno debería tener un estudio previo de hepatitis A, de la IgG. ¿Por qué? Porque es muy frecuente las infecciones asintomáticas. Entonces nos encontramos en que muchas personas han tenido hepatitis A y ha pasado totalmente inadvertida. ¿Y para qué solicitamos? Justamente para, después les voy a mostrar las medidas de prevención. ¿Sí? Podemos vacunar a ese paciente, dar inmunoglobulina. Y siempre completar la ficha epidemiológica de hepatitis viral para cargar el dato en el SIS. Lo próximo. Los diagnósticos diferenciales. Esto es importante porque a veces, bueno, tenemos la IgM de hepatitis A negativa, muchas veces solicitamos ya en forma conjunta las otras serologías, sobre todo para hepatitis B, ¿sí? Y otras etiologías virales. La hepatitis C es mucho menos frecuente que tengamos una hepatitis C sintomática, ¿sí? De todos modos, siempre pedimos, para hepatitis B siempre pedimos la IgM del core junto con el antígeno de superficie. Hepatitis C solamente tenemos serología para pedir de inicio, ¿sí? Y otras etiologías virales como puede ser citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. Recordar en el contexto del dengue que tenemos hepatitis por el virus del dengue, ¿sí? Entonces, siempre descartar otras etiologías virales. ¿Sí? Hepatitis tóxica, recordar el paracetamol como causa de una hepatitis tóxica y otros tóxicos como el consumo de hongos, etc. Y otras drogas. ¿Sí? Otras causas puede ser la esteatosis aguda del embarazo, ¿sí? La hepatitis autoinmune, hepatitis isquémica, infiltración hepática por cáncer, etc. Y la criptogenética. Entonces, por supuesto que siempre vamos a hacer diagnósticos diferenciales, pero nunca dejar de pedir las serologías de hepatitis. La próxima. Con respecto al manejo, bueno, la mayoría de las hepatitis virales agudas, sobre todo hepatitis A, se manejan en forma ambulatoria. Este es el primer concepto, digamos, o sea, lo que va a determinar la necesidad de internación o no, es la aparición de signos de falla hepática aguda. ¿Qué hacemos en la práctica clínica? Monitoreamos el RIN, el tiempo de protrombina, con la razón internacional estandarizada para ver el RIN, la bilirrubina, la función renal, la glucemia
y monitoreamos frecuentemente, hacemos evaluación clínica del paciente para ver el estado neurológico. También es importante, digamos, la clínica. Digamos, a ver, hay pacientes que de repente empiezan a vomitar y no toleran alimentos y a veces puede requerir internación. No es frecuente esta situación, pero bueno, podría requerir internación. Básicamente, lo que más tenemos que controlar es la aparición de signos de encefalopatía hepática aguda, ¿sí? El tratamiento en general en un paciente que tiene, supongamos, detectamos un paciente, es ictérico, tiene bilirrubina de 6, tiene GOT de 1000 y pico, el paciente tolera bien los líquidos, le damos dieta, le sacamos todos los fármacos hepatotóxicos que pueden y no le damos ningún fármaco hepatotóxico, ¿sí? Y en general lo controlamos al paciente, ¿sí? Lo controlamos con qué. Entonces le pedimos la bilirrubina y lo más importante es la glucemia, sobre todo si es que no se alimenta, y el tiempo de protrombina. Eso es lo que nos va a indicar, junto con el estado neurológico, la evolución a una probable falla hepática. La próxima. Bueno, perdón, aquí se moviliza todo. ¿Cuáles son los signos de hepatitis aguda grave? 2. La aparición de signos neurológicos que nos esté marcando la evolución a una encefalopatía aguda, ¿sí? Hepática, somnolencia, trastornos del sensorio. Esto es lo que uno tiene que controlar, y si a eso se suma una prolongación del tiempo de protrombina, que puede ser a una vez y media del valor normal o un RID mayor del 40%, en ese caso es un signo de que el paciente puede estar evolucionando a una insuficiencia hepática aguda. Ese sería un criterio no tan solo de internar al paciente, sino que si están en el interior, de comunicarse inmediatamente en un centro de mayor complejidad para que el paciente esté controlado. Si esto nos pasa a nosotros en un hospital de nivel 4 o 5, digamos, si el paciente está en el San Bernardo o en el materno infantil si es un niño, seguramente lo que vamos a tener que hacer en esos casos es comunicarnos con un centro donde tengan la posibilidad de trasplante hepático, ¿sí? Pero desde el interior, si ustedes están ante esta situación, rápidamente se comunican con los hospitales de cabecera porque ese paciente sí debería ser derivado, ¿sí? Otro signo que a veces no termina, pero que a veces para el interior puede ser un problema, bueno, la aparición de coagulopatía, ¿sí? Que tenga sangrados, eso debería derivarlo al paciente, ¿sí? Signos de encefalopatía hepática, signos de disfunción multiorgánica, insuficiencia renal, hipotensión, elevación de la bilirrubina más de 14 miligramos por decilitro, complicaciones metabólicas, y que el paciente, que es un paciente que debe ser más controlado, que tenga algún factor de riesgo de mal pronóstico, como una patología hepática previa, ¿sí? Edad avanzada, que esté embarazada la paciente, son criterios para internar el paciente y controlarlo en internación, ¿sí? Entonces, más o menos que quede claro esto. A veces uno se asusta por las enzimas hepáticas solamente. Si el paciente está clínicamente bien y por ahí tiene 3000 de enzimas hepáticas, pero el paciente tolera líquidos, no come, no vomita, el tiempo de protrombina está estable, entonces eso no sería un criterio para derivarlo. Ahora, cuando empieza a movilizarse el tiempo de protrombina o el paciente tiene algún signo de encefalopatía, ese claramente es un signo para derivar el paciente. El objetivo de la internación básicamente es monitorear la encefalopatía y la coagulopatía, hacer un soporte hemodinámico y metabólico. Siempre evitamos los fármacos hepatotóxicos
Y por supuesto, tratar algunas etiologías virales como la hepatitis B y C, sabemos que tienen tratamiento específico, no así la hepatitis A, ¿sí? Suspendemos todos los fármacos hepatotóxicos y se manejan las complicaciones. Y por supuesto que lo ideal es que si uno ve ya internado que el tiempo de protrombina sigue sin mejorar con las correcciones, este es un paciente para comunicarse con un centro de trasplante. No sé si hasta ahí tienen alguna duda con respecto a este tema de manejo, criterios de internación y criterios de derivación. Con respecto a las medidas de prevención, bueno, ya se habló mucho de todo lo que son las medidas de saneamiento, del consumo de alimentos seguros, de agua segura, ¿sí? Si tenemos, es importante si un trabajador, alguien que trabaja en la producción industrial de alimentos, se presenta ictérico, evitar que esta persona vaya a trabajar hasta que uno tenga la causa, ¿sí? Y ¿qué hacemos cuando el paciente necesita hospitalización? Como decíamos que el paciente elimina por materia fecal desde que inicia la clínica más o menos una semana, ese es el tiempo que el paciente requiere de aislamiento de contacto, ¿sí? Básicamente el manejo de todo lo que es las excretas con guantes, ¿sí? El lavado de manos frecuente, que es básicamente el único aislamiento que necesita este paciente. La próxima. ¿Qué pasa con vacuna? ¿Sí? Ustedes saben que la vacuna es una vacuna que se introdujo en el calendario argentino en mayo del 2005. A partir de ese momento, digamos, las curvas de casos de hepatitis A a nivel de Argentina cayeron estrepitosamente, y así también los trasplantes hepáticos producidos en niños por hepatitis A, ¿sí? La estrategia actual, ya comentó la doctora Jure, es niños a los 12 meses de edad con una dosis única. Con esto, digamos, se vio que el brote se cortó y disminuyeron los casos de hepatitis grave, ¿sí? La inmunidad después de los 15 días, después de la primera dosis, más o menos el 88 al 93% desarrollan anticuerpos protectores, o sea que es altísima la eficacia de la vacuna, y al mes más del 98%. ¿Cuál es el tema con una dosis? Que por ahí lo que se desconoce exactamente es la duración de la inmunidad con una sola dosis. Con 2 dosis la inmunogenicidad es del 100%. Pero vean que con una sola dosis el desarrollo de anticuerpos protectores es muy, muy alto. La próxima. ¿A quién más vamos a recomendar vacuna de hepatitis A? A hombres que tienen sexo con hombres, pacientes que tienen trastornos de coagulación, pacientes que tienen otras enfermedades hepáticas crónicas, por ejemplo, que son portadores de hepatitis B, o son cirróticos, o tienen un hígado alcohólico, ¿sí? Personal de laboratorio que trabaja con el virus, personal gastronómico, personal en jardines de infantes que asisten a niños menores de 1 año, y viajeros a zonas de alta o mediana endemicidad. La próxima. ¿Y qué pasa cuando tenemos un caso? Digamos, ¿sí? ¿Podemos hacer profilaxis post-exposición? Sí, podemos hacer profilaxis post-exposición, ¿sí? Siempre y cuando estemos dentro de los 14 días del inicio de síntomas del paciente, digamos, ¿sí? O sea, la profilaxis se hace dentro de los 14 días, o los 2 semanas. O sea, si el tiempo de exposición es menor a 2 semanas, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 12 meses donde no se puede colocar la vacuna, a este paciente se le puede hacer, a este niñito, se le puede hacer inmunoglobulina específica a dosis de 0,02 mililitros por kilo si la tenemos disponible. ¿Sí? Si el paciente tiene entre 2 y 40 años, podemos hacer vacuna de hepatitis A si es que no están vacunados, ¿sí? Ahora, siempre tener en cuenta que a los adultos, ¿sí? Sobre todo los mayores de 20 años, que son los que no están actualmente en el grupo que deberían haber recibido vacuna, tenemos que controlar los carnets de vacuna, y los que no han recibido vacuna podemos hacer un dosaje de inmunoglobulinas
G, y si es negativo, hacer una dosis de vacuna de hepatitis A que es eficaz como profilaxis post-exposición. Si estos pacientes tienen más de 40 años o tienen alguna otra comorbilidad o algún otro riesgo, ahí uno debería evaluar, además de colocar la vacuna, la posibilidad, si es que existe, de hacer una dosis de inmunoglobulina que se indica simultáneamente. Ahora, si han pasado más de 2 semanas desde la exposición, en general ya no se recomienda ningún tipo de profilaxis. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Adriana, sí. Una es una demostración del impacto de la vacunación. Antes, en el 2004, el último brote grande, se notificaron, o sea, eso es gente que se tuvo ictericia, coluria, coria, uno cada 1000, insuficiencia hepática, hubo más de 30 tratantes, 44.000 casos en Argentina, los mortificados y los con evidencia clínica. Como dijo Adriana, la mayor parte eran asintomáticos, de los cuales no hay ENEA, eran los que más casos aportaban. Y después hoy, si tenemos un caso, o sea, mientras se hace el diagnóstico, se confirma, es notificación para la acción. El bloqueo de los contactos es inmediato, ¿sí? O sea, yo no espero resultados que me digan tiene IgM, tiene lo que sea positivo. Inmediatamente me voy a los contactos directos de esa persona, en principio, para bloquear. Lo que se hace hoy es ver la vacunación. Se supone que los que están vacunados, listos, no hacemos nada, obviamente todas las recomendaciones y todo lo demás. Y vacunación de bloqueo hacemos hasta los 40 años. En general, para hacer inmunoglobulina, que la tenemos que pedir específica, capaz que esperamos resultados de IgM antes de eso. Está bien. ¿Y se puede usar la total o tiene que ser la específica? Específica la que te IgM, hepatitis A. Inmunoglobulina antihepática. No, ¿de qué me decís? De la inmunoglobulina específica. Y las recomendaciones de vacunación fuera los que tienen que estar vacunados sí o sí son los nacidos desde el 2004. De más de un año tienen que estar todos vacunados. Si no están vacunados, se los recupera, obviamente. Y dentro de ese grupo que nombró Adriana, de huéspedes especiales, el Ministerio contesta también la vacunación, pero es post-infección con serología previa, menos al viajero que se va a Tailandia. No hace falta ir tan lejos. Bolivia está dentro de los rojos. Pero por ahí viene el viajero que necesitan la vacunación. Mi amor, que está atento. De vacaciones a Tailandia, eso se se puede serología, pero te vacunas en la parte privada, no con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, yo que manejo pacientes con VIH, digamos, en general en los pacientes de VIH se contempla la vacuna y en el calendario oficial. Pero se recomienda y es, digamos, porque no tenemos tantas adultos. Entonces con serología previa, sabemos si yo le pregunto, eso totalmente. ¿Tuvo hepatitis cuando era chico? El que me levante la mano. ¿Quién tuvo? Mira, nosotros sí hacemos serología para todos. Seguramente es alto la tasa de serología positiva. Y hemos tenido, los de más de cierta edad hemos tenido asintomáticos. Prácticamente, como ya veía, como grilla. Eso nomás. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora.